En este momento damos inicio a su programa Imagen y Liderazgo con la autora, conferencista y coach Gisela Arriaga. Sean bienvenidos. Sí, bienvenidos todos los que están en este momento conectados en cualquiera de nuestras plataformas digitales de TV de Primera Plana, también en mis redes sociales, pero también bienvenidos todos aquellos que vayan a ver este programa en retransmisión, que es precisamente la magia de la televisión digital. Y el día de hoy, fíjense que no voy a tener un invitado, sino me preparé precisamente para hablar de un tema que hace mucho tiempo he venido pensando, he estado analizando. Está en mi corazón hablar de este tema el día de hoy, porque lo he comentado con varias personas que lo ilustran, lo encarnan y he recibido buena retroalimentación en relación a que hablara de este tema. Y el tema es precisamente el que está anunciado ahí en nuestro post, y es cómo mantenerse vigente. Y bueno, vamos empezando a desmenuzar este concepto de vigencia, ¿verdad? Y para mantenerse vigente debe de haber una premisa básica o un requisito, mejor dicho, un requisito. El requisito es haber estado por mucho tiempo en una actividad, en un trabajo, estar en una carrera y haber estado por un tiempo determinado. Quizá podríamos hablar de años, ¿verdad? De años, formando lo que en imagen pública se llama una reputación, que es una trayectoria profesional sostenida en el tiempo. A veces en mis cursos, en mis conferencias, me preguntan, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que yo tenga una reputación? Bueno, pues aquí suelo ser muy sincera y les tengo que decir que una trayectoria muy corta o un tiempo muy limitado no forma una reputación. La reputación es una imagen profesional sostenida en el tiempo, pero estamos hablando de 10 años, por lo menos, o más. Estamos hablando de 15, 20 años, de 30, 40 años y bueno, y los que sigan, ¿verdad? Entonces yo creo que a partir de los 10 años ya podríamos analizar un tema de reputación en las personas, en cualquier actividad, en cualquier actividad, digamos, en el terreno de las artes, en el terreno de las finanzas, en el terreno de, pues, no sé, de la política, empresarial, en fin, en cualquier terreno, un arquitecto, un médico, etcétera, una imagen sostenida en el tiempo ya forma una reputación. Ahora, lo importante que suelo decir en mis talleres y en mis cursos es que no basta con tener una reputación, sino hay que analizar, hay que saber cómo es esta reputación. Puede ser una reputación muy buena, puede ser excelente, y que bueno, puede ser extraordinaria, a la que aspiramos. Todos, al menos yo aspiro a tener una reputación extraordinaria o excelente. En fin, esa es la idea, que sea buena, muy buena, excelente, y ojalá que llegues a un momento en que tengas una reputación de excelencia. Bueno, pero también podríamos tener reputaciones no muy buenas, regulares, malas e inclusive pésimas. O sea, una imagen profesional sostenida en el tiempo que ha enviado malos estímulos a través de sus comportamientos en el área en el que se desempeñen. Si son malos, si dejan duda, si a lo mejor dañan a otros, si estas
acciones profesionales e inclusive pueden ser cuestionadas desde el punto de vista legal, por ejemplo. Bueno, pues la verdad aquí estamos en el terreno de una reputación pues que está en aprietos, ¿no? Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de las reputaciones que suman, que han sumado durante su vida, que se han mantenido y que maravillosamente, y aquí yo creo que lo aplaudimos, permanecen vigentes. Y saben, quiero confiarles algo. Pues miren que yo me dedico en este espacio precisamente y me he dedicado en otros espacios por mucho tiempo, pienso que por más de 30 años, a entrevistar a personajes, a líderes en distintas áreas. Y algo que me llama mucho la atención de muchos de ellos, cuando ya tienen un desempeño sostenido en el tiempo, por mucho tiempo, y quizá esta imagen profesional que han sostenido a través de los años, pues se ha prolongado por más de 30 años, a veces 40. Aquí se han sentado junto a mí personas que tienen 40, 50 años de trayectoria y yo soy la primera en aplaudirles. Y yo les he dicho, a veces fuera de cámaras, les digo, ¿sabes? Te invité porque para mí esta entrevista es un deseo que yo tengo de homenajear tu trayectoria, esa larga trayectoria. Es un pequeño homenaje que yo en lo personal, a través de este espacio que se me brinda, que agradezco mucho, quiero hacerte. Y bueno, sonreímos y ellos, la verdad, se motivan porque qué mejor manera de motivar a una persona que tenga una larga trayectoria que decírselo. Si tú tienes cerca de ti, ya sea en tu grupo cercano de amistades, ojo, de amistades, es muy importante que nosotros reconozcamos las trayectorias, las largas trayectorias de nuestros amigos, porque implican mucho esfuerzo, implican mucho sacrificio, implican lo que yo llamo el picar piedra durante mucho tiempo. Entonces, parecería que el ser humano es un poquito, por llamarle de alguna manera, reservado, pero yo diría que hasta egoísta en reconocer esas trayectorias. Yo creo que nos debemos de quitar este mal hábito de no reconocerles a las personas que están alrededor nuestros, especialmente las más cercanas, sus trayectorias, sus logros y decírselos. Yo te recomiendo eso. Bueno, entonces, pero aquí el tema es que de las cosas que más admiro de estas personas que llegan 30, 40, 50 años, son más, imaginen sus edades, pues pienso que estarían son personas de más de, ¿qué les gusta? Más de 60 años, quizás 70 o más. Qué bien que tengan esa edad, pero lo que más admiro es que permanezcan vigentes. Y sabes algo que no sabes cómo disfruto cuando estoy con una persona con una larga trayectoria y que está vigente, verla feliz. Es más, les adelanto que uno de los principales puntos o común denominador de las personas que se mantienen vigentes son personas felices. Y bueno, pues precisamente en este espacio voy a analizar qué ingredientes tienen estas personas que logran una larga trayectoria, aún se mantienen vigentes y sobre todo se mantienen entusiastas, alegres. ¿Qué hay detrás de eso? Me he preguntado y empecé a hacer, no sé, una especie de características en común de las que les voy a hablar en cada uno de estos segmentos de este espacio. Y bueno, pues yo quiero que si tienes una pluma, un lápiz, o estás en tu computadora, o estás en tu celular, abras tu área de notas, o tomes tu papel, tu libreta, y empieces a apuntar las características que están presentes en las personas de largas trayectorias y que se mantienen vigentes. Vamos a un corte, regresamos.
No te muevas, regresamos con más Imagen y Liderazgo. Estás viendo TVD Primera Plana, tu canal. En Office Market tenemos el catálogo de tecnología más extenso a nivel nacional, con más de 5,000 artículos de las mejores marcas, donde encontrarás desde una memoria USB hasta una computadora. Visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158, al interior de Plaza Universidad. Office Market, lo mejor en tecnología. ¿Buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio? PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja número 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí, en la Colonia Centro. Imprenta PP Digital. En el majestuoso municipio de Álamos, Sonora, se celebrará del 24 de enero al 1 de febrero de 2025 el 40 aniversario de un evento único que contará con Colombia como país invitado y Michoacán como estado invitado, ofreciendo una experiencia cultural incomparable con 10 escenarios que recibirán a artistas de más de 10 países. No te pierdas esta celebración de la música en su máxima expresión. El Festival Alfonso Ortiz Tirado. ¿Te imaginas un invierno sin frío? En Las Palomas Beach and Golf Resort, el clima perfecto te espera. Despierta con vistas al mar de Cortés. Disfruta de un día de golf bajo el sol. Y deleita tu paladar con nuestra exquisita gastronomía. Todo, desde conexión Wi-Fi rápida hasta paquetes de estancia prolongada. Olvídate del invierno. Ven a Las Palomas. Reserva ahora y asegura tu lugar al sol. Que la magia de la Navidad inunde sus corazones. TVD Primera Plana. Continuamos con más en tu programa Imagen y Liderazgo. Qué bueno que sigues con nosotros. El día de hoy estamos hablando de cómo mantenerse vigente, en lo que tú hagas. Bueno, pues bien, vamos a empezar a analizar algunos de estos elementos que les decía que he encontrado en las personas que tienen esta cualidad, que son excepcionales, la verdad, admirables. Miren, he notado que una de las características fundamentales en ellos es que tienen un propósito de vida, y saben, el propósito en ellos, en ellas, es sumamente claro. Muchos de ellos me dicen, es que desde niño supe que yo había nacido para tocar un instrumento, para cantar, para dedicarme a las finanzas, o era muy bueno en las matemáticas. Desde niño lo descubrí. Desde niño descubrí que yo estaba ligado al teatro, a la medicina, a la danza. Y bueno, eso es maravilloso. A veces no lo descubren desde niños, pero bueno, lo van descubriendo. Algunos, por ejemplo, yo entrevisto mucho, me encanta entrevistar a cantantes de ópera, me fascina, admiro esas voces increíbles, y algunos de ellos los he entrevistado. Y saben, he descubierto que no precisamente me dicen que descubrieron esa voz maravillosa desde niños, sino algunos me dicen, lo descubrí cuando entré a estudiar en la universidad, la licenciatura en artes, y un maestro descubrió en mí ese talento, dijo, yo creo que tú te puedes dedicar a la ópera. Y me han dicho, bueno, yo no sabía que tenía ese don, ese talento, y lo descubrieron otras personas. También es válido. Bueno, yo no sé cuál sea tu caso, no sé en qué momento de tu vida hayas descubierto para qué estás aquí en esta tierra, para qué sirves, cuál es tu misión. Pero lo que sí sé es que mientras más rápido te des cuenta para qué estás aquí, pues es mucho mejor, porque tienes más tiempo para cultivarlo y sobre todo para disfrutarlo. Bueno,
No es suficiente descubrir este talento o estos talentos, estos dones, hay que trabajarlos, hay que trabajarlos. Y algo muy importante para tener éxito en esto que hayamos elegido como proyecto de vida y como propósito de vida, pues es que estén alineados estos dones, estos talentos con tu pasión. ¿Qué quiere decir pasión? Pues yo creo que todos los que estamos aquí de pronto nos descubrimos que nos gusta algo tanto, tanto, que hasta podemos sufrir o podemos arriesgar algo de nosotros, de nuestra vida, de nuestro tiempo, por conquistar eso que nos gusta. A veces es el tema de que le tenemos que dedicar mucho tiempo a algo, pero como es nuestra pasión, ni siquiera sentimos correr el tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando nuestros talentos, esos dones que se nos fueron dados así de manera natural, que Dios, o sea, nos los da y bueno, a través de la genética utilizan nuestros padres para que se trasladen a nuestro ADN. Estos dones y talentos, si están alineados con tu pasión, eso es la receta perfecta para que después vayas por la vida dedicándote a eso que te gusta, que te apasiona y que vas a terminar haciéndolo bien porque le vas a dedicar tanto tiempo, porque te gusta tanto, que de pronto te vas a convertir en el mejor abogado de tu ciudad, de tu estado e inclusive de tu país o del mundo. Bueno, entonces vamos viendo, ese es el elemento. Descubren tempranamente su propósito, se dedican a preparar esos dones y talentos, se capacitan y bueno, tienden a hacerlo con mucha pasión. Ese es uno de los principales elementos de las personas que tienen esta vigencia, permanecen vigentes por muchos años, por décadas y a veces toda su vida están vigentes. Como diría quizá algún poeta, hasta el último aliento. Y así me lo han dicho algunos. Yo recuerdo por ahí una entrevista que le hice a un tío que se dedicaba al periodismo, don Jesús Tapia Vilés, y se la hice ya en una etapa en la que él padecía un cáncer, una enfermedad terminal. Y bueno, recuerdo que una de sus respuestas en relación a esa pasión que para él era el periodismo fue: yo me quiero morir escribiendo mi última columna. Me impactó mucho su respuesta, ¿no? Y también creo que utilizó una metáfora que todavía me impactó más. Me dijo: yo me quiero morir como un soldado con las botas puestas, como un soldado de guerra con las botas puestas, refiriéndose precisamente a ese último aliento, ese momento en el que nos desprendemos de este terreno, de este mundo terrenal, ¿verdad? Pero él decía: hasta el final quiero estar frente a una máquina de escribir, quiero estar escribiendo. Y bueno, y sabes, así me lo han dicho muchas de estas personas que permanecen vigentes a pesar de la edad que tengan y a pesar de todo el tiempo transcurrido en sus actividades. Yo quiero dedicarme a esto hasta el final de mi vida. Y bueno, esa es otra de las características. ¿Pero por qué sucede eso? ¿Por qué ese gusto, esa alegría por lo que hacen? Pues precisamente porque encontraron esta pasión y lo unieron con sus talentos y pues han ido por la vida dejando huella, dejando un legado. Ahora, en el terreno muy práctico, antes de pasar a ya una larga trayectoria, tiene que haber un lapso de tiempo donde la persona que permanece vigente ha tenido que pagar un costo por esa vigencia. ¿Cuál sería el costo de permanecer vigente? Yo lo traduciría en una palabra que engloba muchísimo trabajo, mucho esfuerzo, y la palabra es hábitos. Y esta persona que permanece vigente durante mucho tiempo, generalmente es casi seguro que tenga buenos hábitos.
Entre ellos, creo que el más importante de las personas que permanecen vigentes por muchos años es el hábito de la persistencia. Son personas muy constantes, son personas que no se dan por vencidas, aun que se caigan, se levantan, vuelven a empezar. Suelo poner esta metáfora del picar piedra, están siempre picando piedra, ya sea en su labor como arquitectos. Ayer me encontraba caminando por ahí en un parque a un médico que ya lleva más de 40 años en su actividad como médico y me dice, tengo mi consultorio y bueno, le he bajado mi actividad, dice, porque ya entré en otro ciclo de vida, en otra etapa de mi vida, pero sigo vigente. Otra vez, la palabra vigente, vigente. Y bueno, ¿qué hay detrás de estas personas que permanecen vigentes? Generalmente son buenos hábitos, constancia, perseverancia y muy especialmente, y para que les vaya bien, tienen que haber cultivado el hábito de la disciplina. Todos y cada uno de ellos, obviamente, no les he encuestado, pero si los encuestara me dirían que muchas veces no tienen ganas de ir a sus trabajos, a veces amanecieron cansados, a veces amanecieron, no sé, sin ánimo. Sin embargo, van. Sin embargo, si son deportistas, entrenan. Sin embargo, si son comunicadores, vienen a su programa a comunicar. No importa cómo te sientas, no importa si tienes ganas o no, tú vas. No importa si afuera, como en este momento, en nuestro estado, en Sonora, en Hermosillo, no importa si hace frío, no importa si está lloviendo en tu entidad, no importa. Si tú aspiras a estar vigente durante mucho tiempo, tienes que cultivar el hábito de la disciplina. Combinado con la perseverancia, wow, hacen un clic increíble y pues trasladan a las personas a distintos niveles. Pues en el terreno de los hábitos, hablando de los hábitos, ya estamos en algo que me encanta porque tengo muchos cursos y conferencias que me piden sobre el tema de nuestra imagen profesional. Entonces, normalmente cuando yo veo a estas personas vigentes es porque tienen una buena imagen profesional, han cultivado una imagen profesional muy buena. Y entonces, cuando las tengo frente a mí, y las he tenido por muchos años, les digo que a lo mejor más de 30 años, entrevistándolas a través del ejercicio periodístico llamado entrevista, o sea, el género de la entrevista que me apasiona, por cierto. Bueno, yo me pregunto cuando las tengo frente a mí, estas personas, ¿de qué están hechas para estar tan apasionadas? Pues están hechas de sueños, de proyectos, de deseos, de ganas, y en ellos noto una enorme, enorme motivación. Ahí entraremos a otro terreno, que es el terreno de la imagen interna, de su autoestima. Pero antes que eso quiero seguir hablando de la imagen profesional y la vigencia. Para permanecer vigente y sobre todo tener una buena imagen y especialmente una excelente reputación, tiene que haber un buen desempeño. Y un buen desempeño son todas aquellas actividades, acciones que suman y no te resten. ¿Y cómo puedes sumar a través de tus acciones en el terreno profesional en el que te desenvuelvas? Por ejemplo, siendo honesto, pues a nadie le gustaría contratar servicios con una persona que fuera, no sé, que fuera una persona deshonesta o gandalla, decimos algo así, que nos vea la cara, pues ya no la contratamos. Entonces interrumpimos su carrera y su vigencia muchas veces. Se interrumpe por malos comportamientos profesionales, sobre todo si son comportamientos recurrentes. A lo mejor fallar o tener un error en alguna parte de tu vida, pues lo enmiendas, aprendes y sigues adelante. Pero bueno, si has hecho de
de tu actividad, digamos, una práctica de acciones poco profesionales o deshonestas, o donde exista un tema a lo mejor de fraudes, de corrupción, etcétera, pues definitivamente no te auguro tener mucha vigencia. O sea, va a llegar un momento en que la gente te retire, ese es un elemento muy importante, te retire la confianza. Entonces, muy importante es que estas personas que permanecen vigentes en una actividad es porque han generado confianza en otros. Y al generar confianza, viene inmediatamente una palabra clara y muy importante en la imagen profesional. Esta palabra es credibilidad. Las personas que permanecen a lo largo del tiempo con trayectorias que se antojan de excelencia y de éxito son personas creíbles. ¿Y cómo podrías desarrollar, tú que me estás escuchando, esta credibilidad? Pues mira, podría hablarte, no sé, a lo mejor por varias horas de este tema. De hecho, tengo algunos capítulos en mis libros que hablo sobre cómo generar credibilidad, pero podría resumírtela en varias frases. Las personas que son creíbles son aquellas que cumplen lo que prometen. Eso es básico. Si tú prometes, no sé, si eres carpintero y prometes tener terminado, no sé, a lo mejor una mesa, a lo mejor una cocina en determinado tiempo y cumples lo que prometes, generas credibilidad. Si tú eres alguien que trabaja en una oficina y te piden un trabajo y te dicen exactamente cuál es la fecha de entrega y tú cumples, y es más, lo puedes tener hasta antes de la fecha de entrega, generas credibilidad. Y así también las empresas, porque esto que estamos hablando, pensé al momento de, no sé, en el trayecto que venía hacia acá, inclusive lo pensé, me parece que desde ayer, que no solamente aplica para los líderes, para las personas, para, bueno, cualquier persona que se dedique a una actividad, como lo he estado diciendo aquí, sino aplica también a las organizaciones, aplica a las empresas, aplica a los negocios. Hay negocios muy longevos y podemos decir que estos negocios están vigentes. Oigan, por ejemplo, quienes vivimos aquí en Hermosillo, podemos distinguir algunas marcas, algunos negocios que nos han acompañado desde, bueno, en mi caso desde niña. Yo recuerdo pasar por un lugar y ver que se leía ahí Farmacia Cruz Rosa. ¡Wow! Y le estoy hablando de, no voy a decirles la cantidad de años, pero muchísimos años, porque dije desde niña, y aún está vigente esta farmacia. Y aún están vigentes. Los de mi generación deben de recordar por ahí unas hamburguesas muy populares en su momento, en los años a lo mejor 70s, 80s, en la década de los 80s sobre todo, bueno, en la década, varias décadas atrás, que se llamaba, bueno, voy a decir el nombre, hamburguesas La Ponderosa. Saben, después de 30 o 40 años, esas hamburguesas, ese restaurante sigue vigente. Y bueno, así podría dejarles yo de tarea que vean a su alrededor y se den cuenta de cuántos establecimientos permanecen vigentes y también que reflexionen sobre aquellos negocios que no son vigentes. Es decir, que a lo mejor años atrás existían, estaban por esta calle y volteas y dices, bueno, ¿qué pasó con este negocio? Ya no está. ¿Qué pasó con esta, no sé, tintorería? Ya no está. Ahí dice se renta, ahí dice cerrado, ahí dice se traspasa negocio. En todos estos, el común denominador de todos ellos es que no están vigentes, no siguieron su trayectoria en el terreno empresarial. Bueno, también por algo será, hay que investigar cada caso, pero quizá en algunos de estos elementos que estamos viendo el día de hoy podríamos sacar algunas conclusiones. Bueno, entonces volvemos al terreno de la imagen personal, ¿verdad? Y de la vigencia en la imagen personal.
Y estábamos hablando de trayectoria, de confianza y de credibilidad como elementos claves para construir una imagen duradera en el tiempo y que permanezca vigente aún después de 2, 3, 4, 5 décadas o más. Y también dentro de esta imagen profesional que hemos analizado en este segmento, podríamos hablar de los elementos claves que son nuestros hábitos. Y muy especialmente estuvimos hablando de 2 hábitos fundamentales para propiciar la vigencia por décadas. Son la perseverancia, por un lado, y la disciplina. Estos 2 hábitos que hagan clic, hagan un match, algo así, que se mezclen, nos va a dar un cóctel que casi creo sea una base muy importante para que las trayectorias prevalezcan y sobre todo también sean trayectorias exitosas. Pues miren, qué cosas más maravillosas hemos analizado en este segundo segmento, en donde nos dedicamos a investigar qué es lo que tienen las personas que permanecen vigentes en el terreno de su imagen profesional. Vamos a un corte, regresamos. No te muevas, regresamos con más Imagen y Liderazgo. TVD Primera Plana, tu canal. Hagamos que la Navidad sea un tiempo de amor y alegrías. TVD Primera Plana. Este 2024, la tercera edición del operativo navideño del Gobierno del Estado llegará a cada rincón de Sonora llevando alegría, calidez y esperanza a todas las familias. Cobijas, chamarras, juguetes, dulces, posadas llenas de alegría y cenas navideñas para quien más lo necesita. Esta temporada la solidaridad nos une. Hagamos de esta Navidad un motivo de felicidad para todas y todos. Sonora, tierra de oportunidades. México vive tiempos de cambios profundos. La sucesión presidencial, poderes concentrados en un solo partido y leyes aprobadas a toda prisa. La economía de las familias se tambalea, mientras los empresarios ven el futuro con incertidumbre. En este complejo entorno existe desde Sonora y para todo México y el mundo un espacio que te habla con claridad y verdad, un informativo que observa, analiza y te brinda una perspectiva profesional y honesta sobre los temas que más te importan. Esto es De Primera Mano con el maestro Francisco Javier Ruiz Quirrín. Como siempre, un gusto saludarle desde esta plataforma TV de Primera Plana. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Por TVD Primera Plana, comprometidos con la verdad. Continuamos con más en tu programa Imagen y Liderazgo. Bueno, no sé tú cómo estés tomando este programa, pero lo cierto es que a mí me está gustando mucho hablarles del tema de cómo mantenerse vigentes. Por cierto, en un mundo que confabula en contra de ello. Wow, cualquier cantidad de obstáculos tenemos para evitar que sigamos una trayectoria. Cualquier cantidad también de tentaciones que nos quieren sacar, ¿verdad?, de nuestro camino. Y bueno, pues cualquier cantidad de situaciones externas, a veces una situación económica adversa, a veces un tema familiar adverso, pues nos impiden seguir un sueño, un propósito, una misión. Cada quien debe analizar su caso, qué es lo que puede estar pasando externamente y que le impida seguir adelante en su elección profesional, de carrera, en su elección también empresarial o política.
dependiendo del área en el que te desenvuelvas. Y precisamente por ello, por estas reflexiones que en este momento acabo de hacer, en ese segmento me gustaría enfocarme al tema de la vigencia y nuestra imagen interna. ¿Qué es la imagen interna? Pues es la parte relacionada con las emociones, todos tenemos emociones, es la parte relacionada con nuestra actitud ante la vida, es la parte relacionada con nuestros temas también de espiritualidad. Todos estos elementos conforman una imagen interna. Hay quienes hablan de conceptos como nuestra alma, ¿verdad? Nuestro espíritu, en fin. Todo ahí está definido, ¿verdad? Definido en una imagen interna y que lógicamente, dependiendo de cómo está esta, va a gobernar nuestra vida. Nos va a llevar a veces a niveles cada vez más altos, superiores, o inclusive, dependiendo de cómo esté nuestra área interna, podemos ir en regresión. No solamente en crecimiento, no solamente a veces hacia adelante, creciendo, sino a veces propician un estancamiento o una regresión, a veces nos vuelven a otras etapas. Bueno, yo en lo personal quisiera que tu caso fuera siempre en crecimiento, pues yo me dedico precisamente a que a través de mis libros, mis pláticas, mis conferencias, propiciar que las personas utilicen sus propios recursos emocionales, sus propios recursos internos para proyectarlos a nuevos niveles de crecimiento personal y profesional. Bueno, ¿y qué he visto yo en las personas que he analizado y que tienen como común denominador una vigencia después de haber estado trabajando, ya les decía yo, 20, 30, 40, hasta 50 años? He tenido aquí sentados personas que me dicen, estoy a punto de cumplir mis 50 años y ya, cada quien, ¿no? De hecho, estuvo por aquí un actor, director de teatro y que ya tiene una larga trayectoria, Sergio Galindo, y en ese momento que estuvo sentado aquí ya había cumplido sus 50 años de trayectoria. También por ahí en una ocasión fui muy afortunada al tener aquí a una mujer que después precisamente de esa entrevista fue premiada con el premio Ícaro en las artes, especialmente en el teatro, en la dramaturgia, Ani Torres, por sus 50 años de trayectoria. Y no saben lo que admiro a todos los personajes que estoy mencionando, y trato de que se me vengan a la mente algunos otros. Rito Emilio Salazar en el terreno de la música, me parece que más de 40 años de trayectoria, y vigentes, porque eso es lo más importante de lo que estamos analizando en este programa, que permanecen vigentes. Y así muchos más, que ahorita no quiero pues que se me pase ninguno, así que mejor me enfoco en los conceptos que estamos analizando en ese segmento, que, como les dije, son los relacionados con la parte interna. Bueno, ¿qué podemos encontrar en nuestra parte interna? Pues nuestra autoestima, y para mantenernos vigentes, pues yo creo que tenemos que tener una autoestima muy sólida, tenemos que creer en nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos que tener una fuerza interior lo suficientemente fuerte para soportar todas esas eventualidades, todos los golpes de la vida. Ustedes saben, la vida no es lineal. La vida nos golpea, nos pone pruebas, nos pone obstáculos, y hay que estar preparados para irlos sobrellevando. Pero precisamente para mantenernos vigentes tenemos que estar muy fuertes internamente y tener una autoestima lo suficientemente fuerte que me permita ir sorteando todas estas situaciones, ¿verdad? Dentro de esta autoestima, que debe estar fuerte, también tenemos otro elemento fundamental que yo le llamo el carácter. Nuestro carácter. Y el carácter, pues,
también le suelo llamar en mis libros, en mis conferencias, como fuerza interior, este carácter, pues a veces no nacemos con un carácter muy fuerte, o las circunstancias que nos rodearon han hecho mella en nuestro carácter. A lo mejor hemos tenido padres muy autoritarios, a lo mejor hemos tenido un ambiente familiar no propicio, a lo mejor venimos de familias disfuncionales, a lo mejor no hemos recibido amor, cualquier cantidad de factores que han hecho que nuestro carácter sea muy endeble y obviamente ligado a la autoestima también muy endeble. Entonces, aquí hay que hacer hincapié que no debemos de culpar ni a esas circunstancias externas, ¿sí? Hay que entenderlas, hay que en un momento dado analizarlas, pero tenemos muchos recursos para ir, digamos que sobrellevando estas situaciones que nos tocaron en la vida. Entonces no nos debemos de quedar en un rinconcito diciendo, es que soy la víctima de estas circunstancias. No, precisamente para eso nos sirve el carácter para sobrellevar esas circunstancias adversas. Entonces necesitamos fortalecerlo porque imagínense, vamos a necesitar la energía y la motivación para caminar en nuestra decisión de vida, en nuestro proyecto de vida, no por 3 meses, no por un año, sino por décadas, por 30, 40, 50 años. Tenemos que permanecer fieles a ese proyecto de vida y mantenernos con un grado de motivación lo suficientemente fuerte que nos permitan ir sorteando las tempestades y las adversidades. Entonces, fíjense qué tan importante para mantenerse vigente es ser resiliente, una palabra que está siendo utilizada muy frecuentemente, pero pocas veces nos ponemos a analizar, y la resiliencia es precisamente no solamente sobrellevar estas adversidades, sino salir fortalecidos después de cada tormenta y después de cada situación que atravesemos. Entonces, es muy importante cultivar resiliencia. Y es algo que yo noto porque leo sus trayectorias, veo sus trayectorias y a veces conozco sus historias de vida y veo que esas personas que aún se mantienen vigentes han sorteado quizá la muerte de un familiar cercano, han sorteado quizá una enfermedad, ellos mismos han sobrellevado una enfermedad y aún están vigentes, como les decía, este caso de esta persona que estaba en una etapa terminal y seguía, como él dijo, con las botas puestas, como un soldado de guerra, buscando culminar su sueño hasta el final. Y pues suena un poco dramático todo lo que les estoy diciendo, pero es que es en verdad, así es la vida. Pueden venir vendavales. Puede venir un tema, por ejemplo, de divorcio, que es un tema difícil y a veces hasta traumático, y las personas siguen adelante con su misión, con su proyecto de vida y sortean situaciones personales. Y por cierto, también en esta trayectoria de vida, en este camino, les decía que no es lineal, se presentan tentaciones. ¿Cuáles podrían ser las tentaciones? ¿De qué hablo cuando son tentaciones? Pues es un mundo donde de pronto te puede seducir con el tema económico, ¿no? Y con el tema de irse por lo que yo llamo atajos. Cuando queremos llegar a determinado nivel de éxito, pero de pronto nos cansamos, decimos, bueno, yo ya me cansé, ya tengo, no sé, 40, 50, ya rebasé los 50, ya me cansé y no ha llegado esa situación económica tan anhelada. Entonces se te presenta, a lo mejor te presentan un negocio que pueda tener como recompensa una situación económica fácil, pero donde puedas poner en riesgo tu reputación. Y es ahí donde yo considero que debemos de ser muy cuidadosos y es a lo que me refiero con el tema de las tentaciones. Cuando nos desviamos por un camino que aparentemente nos va a llevar a ese éxito, a esas ganancias a corto plazo, pero que nos va a pasar después una factura y esa factura generalmente se va al terreno de la reputación. Entonces yo te pido que seas muy cuidadoso porque es seguro que de pronto en ese camino pudiera presentarte
de presentarte situaciones de ese tipo. Hay que estar firmes y decir, bueno, yo llevo 20, 30 años en esta actividad y soy feliz en ella, no he logrado quizá pues el tema, mi sueño económico no lo he logrado conquistar, pero tengo una buena reputación, tengo credibilidad, genero confianza y, ¿por qué no? Con todo ese capital que ya he construido de imagen profesional positiva, podría aspirar a estar mejor y apostarle a ello. Y por supuesto, pero por supuesto, estoy segura que va a llegar un momento en que algo se va a detonar y va a haber una recompensa a todo ese esfuerzo. Y si no la hubiera, como les ha pasado a muchos grandes personajes de la historia que pues han hecho grandes esfuerzos y no han tenido esa recompensa económica, pero han tenido una vida llena de satisfacciones. Y bueno, a muchos de ellos después de muertos, pues les ha sobrevenido la fama, la grandeza, y a veces ellos mismos no la vieron, pero su legado ha permanecido por mucho tiempo y lo seguimos viendo a través de sus obras, a través de, por ejemplo, de su arte. Pienso en un Van Gogh, por ejemplo, pienso a los grandes defensores de los derechos humanos que inclusive arriesgaron sus vidas, pero cuyos legados, cuyos nombres permanecen vigentes. Bueno, pues imagínate todas las reflexiones que hemos tenido hasta el momento. No sé, ¿cuál de ellas te ha llamado más la atención? Por ejemplo, si las relacionadas con la construcción de la imagen y la reputación de la imagen profesional, la de los hábitos, o esta parte de nuestra imagen interna que tiene que ver con la autoestima, con la resiliencia, con la capacidad de ir sobrellevando las adversidades. Y muy especialmente te voy a decir cuál es una de las características fundamentales de estos personajes que están vigentes en muchas áreas. Bien, fíjate que he descubierto en ellos una capacidad impresionante para levantarse después de un fracaso. ¡Wow! Así es. Eso es de las cosas que más me han llamado la atención y que más admiro en ellos. Como les decía, de pronto leyendo sus trayectorias o metiéndonos a su carta de vida, nos damos cuenta que quizá tuvieron tropezones, que quizá fueron de pronto abruptamente sacados de su actividad por alguna circunstancia, llámese una circunstancia externa, llámese un tema de fracaso personal, en fin, por distintas situaciones han tenido ellos que hacer pausas. Pero yo los he visto muchas veces haciendo estas pausas de una manera tan resiliente. Me los he encontrado y aun cuando están pasando una situación difícil, los he visto sonriendo, los he visto con una buena actitud y sobre todo los he visto con esperanza de que esa situación es pasajera y con la esperanza de que van a levantarse y van a volver al ruedo, a dar la batalla. ¿Saben? Con el tiempo me he dado cuenta que quienes tienen esa mentalidad lo logran. Regresan, vuelven a intentarlo y de pronto los veo de nuevo con nuevos bríos, con nuevas fuerzas, dando la batalla y aún vigentes. Entonces yo me maravillo y digo, qué increíble es la parte de nuestra imagen interna, o sea, que está presente en la naturaleza humana, que cuando la hemos cultivado nos lleva a tener esa fuerza, ese extra que muchas veces ni siquiera nosotros sabíamos que teníamos cuando estamos atravesando una situación difícil. Y bueno, la verdad ha sido mi caso, yo he atravesado varias de esas situaciones,
pero de pronto viene algo en ese impas que es válido y es legítimo que tengamos todos los que hemos atravesado una situación que de pronto nos mueve el tapete, de pronto nos podemos retirar. Y yo pienso que aquí podrían ser meses, es legítimo y es sano, e inclusive podríamos hablar de podernos retirar, por ejemplo, 1 año, y es válido. Y yo pienso que ya 2 años ya estamos un poquito como alterando ese tema del que hablamos de las características de las personas resilientes, las que se separan ya por mucho tiempo, es porque algo falló dentro, ¿verdad? Que hay que fortalecer, quizá el tema de la fe, quizá el tema de la espiritualidad, quizá el tema de la inteligencia emocional, hay que fortalecerlo, porque no es sano que una persona que pase una turbulencia se retire por mucho tiempo. Estamos hablando de que quizá puedan ser 6 meses, 1 año, en los que hay que fortalecerse y, como les decía, volver al ruedo, volver a intentarlo, pero evitar que pase mucho tiempo. ¿Por qué? Porque de pronto nos podemos acostumbrar a ese letargo, porque de pronto hay un dicho que dice por ahí que lo que no se usa se atrofia, y porque también es real y objetivo que las circunstancias cambian y de pronto queremos regresar y ya el mundo cambió y es muy diferente y entonces entramos en desventaja. Imagínense en esta etapa que atravesamos de primacía tecnológica, que alguien se ausente por 5 años. Imagínense cuando quiera regresar a su actividad, llámese ser arquitecto, llámese ser médico, llámese ser en el área de finanzas, llámese ser una persona dedicada a la moda, a la tecnología, dedicada también al tema de la mercadotecnia, no sé, cualquier área te podrías estar dedicando tú en este momento, pero te ausentas 5 años o más y entonces ya regresas y en esa etapa donde todo está ocurriendo tan rápidamente por la tecnología precisamente, pues ya te encuentras en un mundo que dices, no entiendo, ya no lo entiendo, y quizá eso te ponga en desventaja. No digo que no puedas tener la oportunidad de ponerte al corriente a través de estudiando, diplomados, en fin, certificándote en esas habilidades que a lo mejor dejaste de cultivar, pero es seguro que te resulte más difícil e incorporarte de una manera efectiva se aleje un poco. Entonces, mi recomendación es que si te alejas por alguna circunstancia y decides tomar un impas para, no sé, para pensar, para analizar qué es lo que está pasando en tu vida, etcétera, o para vivir un duelo es válido y te alejas para ello, hazlo. Toma el tiempo necesario para restablecerte por dentro, pero regresa lo más pronto posible, haz acopio de todos tus recursos emocionales, vuélvete a entusiasmar por las cosas que siempre te han entusiasmado, no pierdas en ese ínter tu capacidad de asombro, aliméntate de personas positivas, acércate a las personas que te amen, que te estimulen, aléjate de las personas que te cuestionen, que te envidien, que sean tóxicos. Aliméntate bien internamente, regresa con fe, con esperanza, regresa con una espiritualidad fortalecida, regresa con una autoestima también fortalecida y da de nuevo la batalla para permanecer por mucho tiempo más, hasta el último aliento, vigente. Te agradezco que hayas estado conmigo en este programa y si me estás viendo por retransmisión, no olvides compartirlo con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo programa de Imagen y Liderazgo. Gracias. Esta es una producción de Gisela Arriaga para TVD Primera Plana.